La oposición venezolana ha calificado la salida del líder estudiantil Vilca Fernández de Venezuela como un destierro y advierte que se trata de una medida que viola el marco internacional de los derechos humanos. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Carolina Bigot. Carolina, buenas noches. En Caracas, adelante. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Eva, Carlos, amigos de NTN 24. Así es, y fue justamente a las 3 de la tarde cuando desde la sede del SEBIN en el helicoide fue trasladado directamente al aeropuerto Simón Bolívar Vilca Fernández. Recordemos que Vilca entró el día de ayer en el tercer grupo de excarcelados por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Se habla de 43, sin embargo, el día de ayer pues hubo encuentro familiar, lo decía el Foro Penal, confirmado a 14 personas o presos políticos se pudieron encontrar el día de ayer con sus familiares. El caso de Vilca Fernández fue especial, fue diferente. Recordemos que él se encuentra preso de acá del régimen de Nicolás Maduro desde el año 2014, 2 años y 4 meses. Duró justamente por oponerse, por ser radical opositor al gobierno de Hugo Chávez y también, por supuesto, al de Nicolás Maduro. A las 3 de la tarde, como les decía, fue el traslado al aeropuerto. Se considera un destierro la salida de Vilca Fernández hacia la ciudad de Lima, en Perú. Nos encontramos acá en nuestros estudios en Caracas con el abogado precisamente de Vilca Fernández, el doctor Alonso Medina Roa, para que nos cuente, doctor, cómo sucede todo esto y si es realmente considerado un destierro la salida de Vilca Fernández. Sí, conceptualmente creo que es así, es un destierro lo que le ha aplicado a Vilca Fernández, a quien ha sido obligado a trasladarse a la República del Perú a los fines de poder atender el requerimiento de la Comisión de la Verdad. Es decir, su libertad de uno u otro modo estuvo condicionada a la salida del país. Recordemos que Vilca Fernández, hijo de peruano, cuenta con doble nacionalidad y esto fue un escenario que se planteó a los fines de poder obtener la libertad. Yo creo que hay una situación desde el punto de vista político, jurídico importante, pero también hay otra situación desde el punto de vista emocional, que finalmente hoy Vilca Fernández pudo abrazar a su padre, pudo reencontrarse con su hermana que tenía más de 2 años sin ver, se pudo comunicar vía telefónica con sus hijos, de tal manera que fue un evento muy emocionante de muy pocos minutos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, momentos antes que abordara el vuelo a Lima. A su juicio, doctor, ¿por qué esta medida hacia Vilca Fernández y si con esta medida se viola también algunos derechos internacionales, pues se trata de un destierro? Mire, pretender darle una respuesta jurídica a una situación como esta es muy complejo. Esto es una acción de carácter político, como lo han sido muchas de las libertades que se han dado en los últimos días, en los últimos meses, con respecto al tema de la libertad de los presos políticos. Esto es un evento, estas son situaciones que se han manejado desde el punto de vista político y así hay que entenderlas. Podríamos cuestionarlas desde el punto de vista jurídico en atención a las leyes nacionales, a las leyes internacionales, pero hay que entender que el problema de los presos políticos en Venezuela se le ha ido buscando o la solución que se ha planteado ha sido de carácter político. Pero también tenemos que recordar que desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia al día de hoy registramos más de 385 presos políticos que aún permanecen privados de libertad. De este número, ahí resalta la cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas que están privados de libertad por causas políticas. También recordemos que hay un grupo de policías metropolitanos que están presos desde hace bastantes años. Está el caso de Iván Simonovic, como muchos otros casos que todavía por los cuales hay que seguir trabajando y seguir luchando. Alonso, hablaba también usted del tema emotivo. ¿Cómo vio a Vilca? Entiendo, bajó al aeropuerto junto a él y su padre. Además, por supuesto, precisamente usted ha acompañado o acompañó al padre de Vilca durante todo este difícil proceso. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba su salud? ¿Qué le dijo? Recordemos que Vilca Fernández viene padeciendo problemas de salud en los últimos meses, los cuales se han ido agravando por la falta de atención médica oportuna. Sin embargo, pude ver un Vilca muy fortalecido espiritualmente, moralmente, con gran fortaleza y con gran espíritu democrático y con gran firmeza en cuanto a sus ideales para seguir luchando por la libertad de Venezuela desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Retomando un poco, Alonso, la cantidad de presos políticos que quedan y también recordemos que se trata de excarcelaciones, no libertades plenas, ¿correcto? Sí, efectivamente son procesos de excarcelación. La mayoría, o por no decir la totalidad, de todos estos presos políticos que recuperaron, se les otorgó la libertad, continúan con el proceso. Esto es importante conocerlo, que continúan
los procesos penales en cada uno de ellos, salvo los que tienen libertad plena y por supuesto el caso de Vilca Fernández, pero todo esto hay que seguir atendiéndolos, hay que darle continuidad a los procesos jurídicos que se siguen en cada uno de estos presos políticos. Bien, muchas gracias, doctor. Escuchaban al abogado de Vilca Fernández, doctor Alonso Medina Roa, también pertenece al Foro Penal Venezolano y como él mismo lo decía, continúan acá en Venezuela más de 300 presos políticos. En el primer grupo fueron liberados 80, el día de ayer se habla de 43, sin embargo son excarcelaciones sucesivas en los próximos días, pues se espera culminen con este grupo. La diputada y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y también hoy nombrada vicepresidenta de la República por el presidente Nicolás Maduro, decía que ya con este ciclo se habrían cerrado las excarcelaciones o las libertades de los presos políticos. Sin embargo, los gobernadores garantes de este proceso, gobernadores de la oposición, que en cierta forma mantuvieron un diálogo con el gobierno, ellos aseguraron el día de ayer que insistirán pues en la libertad de todos los presos políticos, sobre todo presos políticos emblemáticos como el también estudiante Loren Salet. Él aún no se encuentra en libertad ni estuvo incluido en estos grupos. Asimismo, ellos también pues luchan y se debaten por la libertad plena de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, quien mantiene arresto domiciliario. Pero retomando el tema de Vilca Fernández, quien reiteramos entonces el día de hoy salió vía de Maiquetía para Panamá y finalmente estará en la ciudad de Lima. Vamos a ver un informe completo sobre lo que ocurrió con Vilca Fernández. Libres pero bajo las condiciones del régimen. Esa ha sido la constante desde que el madurismo decidió otorgar la excarcelación a varios de los llamados presos políticos. Si recordamos algunos de los casos, podemos evidenciar que sobre los presuntamente liberados todavía hay una mordaza. Al exalcalde Daniel Ceballos se le prohibió salir del país. Los diputados opositores Gilbert Caro y Renzo Prieto no pueden hablar a los medios de comunicación. Y si estas restricciones parecen ir en contra de la definición de libertad, el régimen este jueves habría vuelto a cruzar la línea. La diputada opositora Adriana Pichardo denunció que ahora el madurismo desterró al también preso de conciencia Vilca Fernández. Estas son las imágenes del líder estudiantil llegando al aeropuerto de Caracas. Fernández partió desde el puente aéreo Simón Bolívar a las 6 de la tarde, hora local, con destino a Panamá, donde hará una escala para dirigirse a Lima, Perú, ciudad que será su destino final. Medios locales hablan de que la boleta de excarcelación de Vilca tenía especificado que salía bajo la figura de exiliado. El también dirigente del opositor partido Voluntad Popular alcanzó a enviar una fotografía dentro de la aeronave en la que envió un mensaje. Solo seré libre cuando Venezuela sea libre. Tras las excarcelaciones del régimen, Vilca junto a Loren Salet eran los únicos líderes estudiantiles que permanecían bajo detención desde el 2014. El debate sobre este tema también es jurídico, ya que como consta en el artículo 50 de la Constitución de Venezuela, ningún acto de poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. Bien, fue entonces la situación que se dio el día de hoy con el destierro de Vilca Fernández. El régimen de Nicolás Maduro entonces lo trasladó a la ciudad de Lima directamente desde acá, desde Maiquetía. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto y atentos a esta situación que sucede acá en Venezuela con los presos políticos. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Adelante.